del salario mínimo, ahora que vamos a entrar a discutirlo. Por estos tiempos y hasta cubrir el mes de diciembre, la prensa se dedica año tras año a hablar del tema del salario mínimo, cuánto va a subir, en qué porcentaje, etcétera. Hay discusiones de teoría económica alrededor del crecimiento del salario mínimo, pero poco hemos visto qué eficacia tiene. Si es del 10% o es del 15% o es del 20%, ¿qué afecta? Porque la persona que gana 100,000 pesos por encima de lo que ha sido el salario mínimo en el año, no sube en la misma proporción que el salario mínimo necesariamente. Puede quedar incluso por debajo del salario mínimo y salir de las cuentas. Sabemos que el 60% aproximadamente del cuerpo laboral de Colombia, de la fuerza de trabajo, gana menos que el salario mínimo. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces? Si lo que estamos haciendo es intentar que la gente que trabaje recupere el poder adquisitivo de sus ingresos, pues resulta que la mayor parte de las personas que tienen un ingreso no dependen de si el salario mínimo crece o no crece, porque su fuente de relación con el trabajo no tiene que ver con el salario. Y entonces estamos aplicando unas medidas que no cubren las necesidades de la mayor parte de la población trabajadora. Si esto lo miramos desde la perspectiva de género, peor aún, porque en ese mundo de ingresos no laborales, yo creo que el porcentaje de mujeres es altísimo. Y la pertinencia de la política pública, en este caso económica, empieza a perder eficacia, porque con un decreto que se firma siempre por estas épocas, más dentro de unas semanas, no estamos mejorando el nivel de vida de la población. Otro caso que tiene que ver con las estadísticas es otra forma de medir el salario. El salario real, que es ese nominal, pero no el mínimo, sino toda forma de salario nominal, de acuerdo al índice de precios. Por allá tenemos otra reunión. El salario real es una medida más eficaz para saber qué está pasando con el nivel de vida de las colombianas y los colombianos, pero tiene que ver con el nivel de inflación que existe en un país y sobre todo con los elementos que son necesarios en la canasta básica de una persona asalariada y que suben de precio. Hablábamos en alguna reunión aquí mismo, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la electricidad, el precio de los arriendos, el precio de la comida en general, el precio del transporte, son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que hoy, por ejemplo, estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio, es decir, es lo que está jalonando la inflación. Y aquí habría que ver, porque hemos leído que la inflación ha crecido en Colombia por la inflación internacional, porque de nada sirve crecer un 10, un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. No solamente vigilar este tema, sino controlarlo. Y se ha vuelto un tema, digamos, de mis reuniones. Bueno, ¿cómo hacemos para que el precio de la carne baje y no sea especulativo? El desarrollo no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo,